Hay lugares en la historia, mis queridas almas inquietas, que la memoria se niega a olvidar. Lugares donde la ciencia y la locura se entrelazaron en un baile macabro. A principios del siglo XX, la enfermedad mental era un laberinto sin salida. Los hospitales psiquiátricos, más que centros de curación, eran almacenes de almas rotas. La desesperación era en el aire que se respiraba, los gritos en los pasillos, un requiem que no tenía final. En medio de este horror, los médicos, en su afán para encontrar una cura, estaban dispuestos a ir más allá de los límites de la ética. La mente, ese universo incomprensible, se convirtió en un campo de batalla, y en esa búsqueda se atrevieron a empuñar un bisturí y a cruzar una línea que nunca debieron de haber tocado. Hoy nos adentraremos en el origen de uno de los capítulos más oscuros de la medicina, la historia de una técnica que prometía paz, pero solo trajo consigo el silencio. Esto es el origen de la lobotomía. El padre de esta idea sombría fue un neurólogo portugués de nombre Egas Moniz. Moniz era un hombre brillante, un innovador. En 1935, en un congreso médico en Londres, escuchó hablar de la idea de extirpar el módulo frontal de los chimpancés. Eso los hacía mucho más dóciles. Una chispa encendió en su mente. ¿Qué pasaría si esa misma operación se realizara en un ser humano? Su teoría era simple y a la vez monstruosa. Si el miedo, la ira y la angustia eran el resultado de conexiones neuronales defectuosas en el lóbulo frontal, ¿por qué no cortarlas? En un pequeño hospital psiquiátrico en Lisboa, Moniz y un colega, Almeida Lima, realizaron la primera lobotomía. Su herramienta era un instrumento llamado leucótomo, una aguja que cortaba las fibras nerviosas del cerebro. Los resultados, según ellos, fueron un éxito. Un paciente que sufría de ansiedad severa ahora estaba calmado. De ahí surgió la idea, la terrible idea, de que esta era la cura. En 1949, la comunidad científica le concedió a Egas Moniz el Premio Nobel de la Medicina. Fue un reconocimiento que, en retrospectiva, se siente como una burla demasiado cruel. Un premio a la desesperación, a la promesa de una cura que solo traería un vacío en el lugar del alma. Mientras los aplausos resonaban, el verdadero horror de su legado estaba a punto de desatarse al otro lado del océano. Mientras Moniz dejaba un vacío en su país, apareció otro neurólogo que no estaba conforme con el método de Moniz, ya que decía que era un método extremadamente costoso, ya que era quirúrgico, y el resultado también era demasiado lento. Freeman creía en la velocidad y en la eficiencia, y para ello ideó una versión aún más aterradora y expeditiva de la lobotomía, la lobotomía transorbital, o como era conocida en la jerga sombría de los hospitales, la lobotomía del picayelo. La técnica era tan simple como brutal. Freeman no necesitaba de una sala de operaciones, bastaba con la oficina de un psiquiatra. El paciente era sedado con una descarga eléctrica. Freeman levantaba el párpado del ojo y, con un punzón de hielo, lo insertaba entre el globo ocular y el párpado superior. Con un golpe de martillo, el punzón atravesaba el hueso de la órbita del ojo y llegaba directamente al lóbulo frontal. Luego, movía el punzón de un lado a otro,
cortando las conexiones neuronales. El procedimiento se repetía en el otro ojo. El tratamiento duraba menos de 10 minutos. Freeman se convirtió en un personaje de pesadilla. Viajaba en su automóvil adaptado para hacer lobotomías a domicilio por todo Estados Unidos, realizando cirugías en cientos y eventualmente miles de pacientes. Se presumía de hacer lobotomías en serie, como si estuviera en una cadena de producción. Sus fotos, a menudo con una sonrisa satisfecha, muestra una escena de horror indescriptible. El hombre que se creía un salvador, pero realmente era un carnicero de almas, un doctor que convirtió la mente en una tierra yerma y sin vida. Y una de sus víctimas más famosas, una que ilustra la tragedia de su método, fue una joven de una de las familias más poderosas de América. Rosemary Kennedy era la hermana mayor de John F. Kennedy. Era una joven hermosa, vivaz, pero que sufría de lo que hoy conocemos como una discapacidad intelectual leve. Su padre, Joe Kennedy, avergonzado y desesperado, buscó una solución y la encontró en manos del doctor Walter Freeman. En 1941, sin el consentimiento ni el conocimiento de la madre de Rosemary, se realizó la lobotomía. Freeman le pidió a Rosemary que recitara un poema, y a medida que él movía el pulsón en su cerebro, le pedía que siguiera hablando. Cuando la joven se quedó en silencio, él consideró que el procedimiento había sido totalmente un éxito. La cura había llegado, pero lo que había logrado no era la paz, sino un vacío. Rosemary no solo perdió su habilidad para hablar, sino también la de caminar. Su personalidad, su chispa, desaparecieron. Rosemary se convirtió en una persona completamente dependiente, incapacitada de por vida. Un alma perdida en su propio cuerpo. La lobotomía no la curó, la destruyó. Y su historia se mantuvo en secreto por casi 20 años. La era de la lobotomía estaba llegando a su fin, no por la ética o la compasión, sino por la ciencia. En la década de los 1950, la llegada de los primeros fármacos antipsicóticos y antidepresivos, como el Thorazine, ofreció un tratamiento mucho menos invasivo y más efectivo. La locura de la lobotomía transorbital, la crueldad del picayelo, fue rápidamente desterrada a la oscuridad. Moniz murió en la cama, después de haber recibido el premio Nobel, sin haber mostrado ni una sola gota de remordimiento. Freeman, por su parte, siguió realizando esta monstruosa actividad, incluso después de que cayeran en desuso, hasta que una de sus pacientes falleció y gracias a ello perdió su licencia. El legado de ambos es un oscuro recordatorio. La lobotomía es la historia de cómo la desesperación, la falta de conocimiento y la ambición pueden convertir la medicina en un instrumento de tortura. Es la historia de cómo se rompió el cerebro humano con la excusa de la curación y de cómo se silenciaron miles, si no es que millones de voces. Es la historia de cómo la ciencia, en su búsqueda de respuestas, a veces nos muestra la cara más oscura de la humanidad. La historia de la lobotomía es el eco de un grito que fue silenciado, un recordatorio, mis queridas almas inquietas, de que hay sombras incluso en los lugares que prometen luz. La próxima vez que escuches hablar de un tratamiento radical, de una cura milagrosa,
Recuerda la historia de los que perdieron su alma por una aguja y un martillo. Recuerda la historia de Rosemary Kennedy, de Igas Muniz y de Walter Freeman. Y pregúntate, ¿qué es lo que esconde detrás de la promesa de la paz? Porque a veces el silencio es el sonido más aterrador de todos. Si este viaje a lo más profundo de la historia de la medicina ha resonado en tu espíritu, te invito a que dejes un me gusta en este video, compartas con aquellos que crees que deberían de conocer estas historias, y tú, que me escuchas, ¿crees que la lobotomía fue un mal necesario? ¿O consideras que fue una aberración? ¿Consideras que hay alguna línea que la ciencia no debería de cruzar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y lo más importante, suscríbete al Séptimo Maullido y activa la campana de notificaciones. Así serás de los primeros en saber cuando subo un nuevo video que desafiará tu percepción de la realidad. Recuerda, el terror más profundo no está en la muerte, sino en la pérdida de tu propia mente. Nos vemos en el próximo descenso a lo inexplicable. Hasta entonces, cuídate de las curas que prometen demasiado.